38. Pasaba todo el tiempo en el taller. Se justificó ante Druth afirmando que deseaba inventar una receta de agua de colonia, pero en realidad experimentaba con aromas muy diferentes. Su perfume, el que había elaborado en Montpellier, se terminaba poco a poco, pese a que lo usaba con gran parquedad, así que creó uno nuevo. Esta vez no se contentó, sin embargo, con imitar de modo aproximado y con materiales reunidos a toda prisa el olor básico del ser humano, sino que se empeñó en preparar un perfume personal, o mejor dicho, gran número de perfumes personales. Primero elaboró un olor discreto, un aroma gris para uso cotidiano, en cuya composición figuraba, por supuesto, el olor a queso rancio, pero que solo llegaba al mundo exterior como a través de una gruesa capa de ropas de hilo y lana alternada sobre la piel reseca de un viejo. Oliendo así, podía mezclarse tranquilamente con los demás seres. El aroma era lo bastante fuerte para basar olfativamente en él la existencia de una persona, y a la vez tan discreto que no podía molestar a nadie. Con él, Grenouille no era en realidad perceptible por el olfato, y no obstante su presencia estaba siempre justificada del modo más modesto. Un estado híbrido que le convenía mucho, tanto en la casa de Arnulfi como en sus ocasionales paseos por la ciudad. En algunas ocasiones, sin embargo, este modesto perfume tenía sus inconvenientes. Cuando debía comprar algo por encargo de Druth, o quería proveerse de un poco de algalia o unos gramos de almizcle, podía ocurrir que en su perfecta discreción pasara completamente inadvertido y no lo atendieran, o bien que lo viesen pero no le sirviesen lo solicitado, o se olvidaran de él mientras lo atendían. Para tales eventualidades, se mezcló un perfume algo más fuerte, con un ligero olor a sudor y algunos ángulos y cantos olfativos, que le daba una presencia más agresiva y hacía creer a todos que tenía prisa, y le apremiaban negocios urgentes. También logró con éxito atraer el grado de atención deseado con una imitación de Aura Seminalis de Druth, que consiguió perfumando un lienzo empapado de grasa con una pasta de huevos frescos de pata y harina de trigo fermentada. Otro perfume de su arsenal era un aroma que incitaba a la compasión y que daba buenos resultados con las mujeres de edad mediana y avanzada. Olía a leche aguada y madera limpia y blanda. Con él, Grenouille parecía, aunque fuera sin afeitar, llevara abrigo y mirase con expresión ceñuda, un niño pobre y pálido, embutido en una chaqueta raída que necesitaba ayuda. Las mujeres del mercado le alargaban al verlo nueces y peras relucientes, porque se les antojaba hambriento e indefenso. Y la mujer del carnicero, una pécora severa y cruel, le permitía elegir y llevarse gratis apestosos restos de huesos y carne, porque su aroma de inocencia conmovía su corazón maternal. Con estos restos conseguía Grenouille, diluyéndolos directamente en alcohol, los componentes principales de un olor que se aplicaba cuando necesitaba estar solo y ser evitado por todos. Este olor creaba en su entorno una atmósfera ligeramente repugnante, un aliento pútrido como el que exhalaban al despertar las bocas viejas y mal cuidadas. Era tan efectivo que incluso el poco exigente Druth tenía que dar media vuelta y buscar el aire libre sin saber con claridad la causa de su asco. Y unas gotas del repelente en el umbral de la cabaña bastaban para ahuyentar a cualquier intruso, hombre o animal. Al amparo de estos diferentes olores que alternaba como las ropas, según las diferentes circunstancias externas, y todos los cuales le servían para no ser molestado en el mundo de los hombres y pasar desapercibido en su personalidad real, se entregaba Grenouille a su verdadera pasión, la casa sutil de perfumes. Y como tenía ante sí un gran objetivo y más de un año de tiempo, no solo procedía con ardiente celo, sino también de un modo planeado y sistemático a afilar sus armas, limar sus técnicas y perfeccionar lentamente sus métodos. Empezó donde se había detenido en casa de Baldini, capturando los aromas de cosas inanimadas, piedras, metal, vidrio, madera, sal, agua, aire. Lo que antes fracasara tan lastimosamente con ayuda del tosco procedimiento de la destilación, salió bien ahora gracias a la poderosa fuerza absorbente de las grasas. Grenouille envolvió durante un par de días en grasa de vaca un pomo de puerta de latón cuyo fresco aroma un poco mohoso le gustaba. Y, ¡oh sorpresa!, cuando hubo raspado el cebo y lo olfateó, olía de manera muy vaga pero inconfundible a aquel pomo determinado. Este olor persistió incluso después de un lavado en alcohol, suave en extremo, remoto, eclipsado por el vapor del alcohol e imperceptible para todo el mundo menos para la fina nariz de Grenouille, pero presente en la grasa, lo cual significaba que era asequible,
por lo menos en principio, si dispusiera de 10.000 pomos para conservarlos envueltos en grasa durante 1.000 días, podría obtener una gota minúscula de Essence Absolute de pomo de latón, tan fuerte que todos tendrían bajo la nariz la ilusión irrefutable del original. Consiguió lo mismo con el poroso aroma de cal de una piedra que encontró en el bosque de olivos, delante de su cabaña. La maceró y obtuvo una pequeña bola de pomada pétrea, cuyo olor infinitesimal le deleitó enormemente. Lo combinó con otros olores, extraídos de todos los objetos que rodeaban su cabaña, y produjo poco a poco un modelo olfativo en miniatura de aquel olivar que se hallaba detrás del convento de franciscanos, y que encerrado en un frasco diminuto podía llevar consigo y evocar olfativamente cuando se le antojara. Eran virtuosismos del arte de la perfumería, pequeños y maravillosos divertimentos que nadie más que él podía apreciar o tan siquiera percibir. Él, sin embargo, estaba encantado con estas frívolas perfecciones y no hubo en toda su vida, ni antes ni después, momentos de dicha tan inocente como en aquel periodo en que creó con ánimo juguetón naturalezas muertas, paisajes perfumados e imágenes de diversos objetos, porque no tardó a pasar a los objetos vivos. Empezó cazando moscas, larvas, ratas y gatos pequeños a los que ahogó en grasa caliente. Por la noche entraba a hurtadillas en los establos para envolver durante un par de horas vacas, cabras y cochinillos en paños impregnados de grasa o cubrirlos con vendajes empapados de aceite. O bien se introducía en algún aprisco para esquilar con disimulo un cordero, cuya odorífera lana lavaba después en alcohol. Al principio los resultados no fueron muy satisfactorios porque, a diferencia de los objetos inanimados como el pomo y la piedra, los animales no se dejaban arrebatar su aroma de buen grado. Los cerdos se quitaban los vendajes frotándose contra las estacas de la posilga. Las ovejas balaban cuando se aproximaba a ellas de noche con el cuchillo. Las vacas agitaban las ubres hasta que desprendían de ellas los paños engrasados. Algunos escarabajos que capturó segregaron líquidos nauseabundos cuando intentó tratarlos, y las ratas se meaban de miedo en las pomadas sumamente sensibles. Los animales que quiso macerar no cedían su olor como las flores, sin queja, o solo con un suspiro inaudible, sino que se defendían de la muerte con desesperación. No se dejaban ahogar y pateaban, luchaban y sudaban con tal profusión que la grasa caliente se estropeaba por exceso de acidez. Así no se podía trabajar bien, naturalmente. Los objetos debían ser reducidos a la inmovilidad y además tan de repente que no tuvieran tiempo de sentir miedo o de resistirse. Era preciso matarlos. Primero lo probó con un cachorro de perro al que indujo a separarse de su madre, ofreciéndole un pedazo de carne delante del matadero e incitándolo así a seguirle hasta el taller, donde mientras el animal mordía con excitación la carne que él sostenía con la mano izquierda, le asestó con el cogote un fuerte golpe y seco con un leño. La muerte fue tan súbita que el cachorro aún conservaba la expresión de felicidad en el hocico y los ojos cuando Grenouille lo colocó en la sala de perfumado sobre una parrilla, entre las placas engrasadas, donde soltó todo su olor perruno sin que lo enturbiase el sudor del miedo. Huelga decir que la vigilancia era esencial. Los cadáveres, como las flores arrancadas, se descomponían con rapidez. Grenouille hizo, pues, guardia junto a su víctima durante unas 12 horas hasta que notó los primeros efluvios del olor a cadáver, agradable ciertamente, pero adulterador, emanado por el cuerpo del cachorro. Interrumpió el enfloranche del acto, se deshizo del cadáver y puso la poca grasa conseguida y sutilmente perfumada dentro de una olla donde la lavó con cuidado. Destiló el alcohol hasta que solo quedó la cantidad para llenar un dedal y vertió este resto en una probeta minúscula. El perfume olía con claridad al aroma a cebo, húmedo y un poco fuerte del pelaje perruno. De hecho, sorprendía por su intensidad. Y cuando Grenouille lo dejó olfatear a la vieja perra del matadero, el animal estalló en un aullido de alegría y después gimoteó y no quería apartar el hocico de la probeta. Pero Grenouille la tapó bien, se la guardó y la llevó mucho tiempo encima, como recuerdo de aquel día de triunfo en que había logrado por primera vez arrebatar el alma perfumada a un ser viviente. Después de mucha lentitud y la más extensa precaución, se fue acercando a las personas. Inició la caza desde una distancia prudencial con una red de malla gruesa, ya que su objetivo no era conseguir un gran botín, sino probar el principio de su método de caza. Camuflado con su ligera fragancia de la discreción, se mezcló al atardecer con los clientes de la taberna Quatre Dauphins y distribuyó por los rincones más ocultos y pegó bajo los bancos y mesas minúsculos trozos de tela impregnados de cebo y aceite. Unos días después fue a recogerlos e hizo la prueba. Y realmente,
además de oler a todos los bahos de cocina imaginables, a humo de tabaco y a vino, olían también un poco a ser humano, pero el olor era muy vago y confuso. Se parecía más a un caldo mixto que a un aroma personal. Captó una aura masiva similar, aunque más limpia y con un olor a sudor menos desagradable, en la catedral, donde colgó sus pingos bajo los bancos del 24 de diciembre y los recogió el 26, después de exponerlos a los olores de los asistentes a 7 misas. Un terrible conglomerado de sudor de culo, sangre de menstruación, corvas húmedas y manos convulsas, mezclados con el aliento expedido por 1000 cantantes de coro y declamadores de avemarías, y el vapor sofocante del incienso y de la mirra, había impregnado los trozos de tela, terrible en su concentración nebulosa, imprecisa y nauseabunda, y no obstante, inequívocamente humano. Grenouille capturó el primer aroma individual en el hospicio de la Charité, donde logró robar, antes de que la quemaran, una sábana de la cama de un oficial del tesoro recién muerto de tisis, que lo había cubierto durante 2 meses. La tela estaba tan empapada de la grasa del enfermo que había absorbido sus vapores como una pasta de influrage y pudo ser sometida directamente al lavado. El resultado fue fantasmal. Bajo la nariz de Grenouille y procedente de la solución de alcohol, el tesorero resucitó olfatoriamente de entre los muertos y quedó suspendido en la habitación, desfigurado por el singular método de reproducción y los innumerables miasmas de su enfermedad, pero aún así reconocible como imagen olfativa individual. Un hombre bajo de 30 años, rubio, de nariz gruesa, miembros cortos, pies planos y pálidos, sexo hinchado, temperamento bilioso y aliento desabrido. Un hombre poco atractivo por su olor. Aquel tesorero indigno, como el cachorro, de ser conservado por más tiempo. No obstante, Grenouille lo dejó flotar toda la noche como un espíritu perfumado en el interior de su cabaña y lo olfateó una y otra vez, feliz y hondamente satisfecho del poder que había conquistado sobre el aura de otra persona. Al día siguiente lo tiró. Realizó una prueba más durante aquellos días de invierno. Pagó un franco a una mendiga muda que recorría la ciudad para que llevara todo un día sobre la piel un harapo preparado con diversas mezclas de grasa y aceite. El resultado reveló que lo más apropiado para la captura del olor humano era una combinación de grasa de riñones de cordero y cebo de cerdo y vaca, purificados varias veces, en una proporción de 2:5:3, junto con pequeñas cantidades de aceite virgen. Con esto, Grenouille se dio por satisfecho. Renunció a apoderarse por completo de una persona viva y tratarla perfumísticamente. Tal proceder comportaría siempre grandes riesgos y no aportaría ningún conocimiento nuevo. Sabía que ahora ya dominaba la técnica de arrebatar la fragancia a un ser humano, y no era necesario demostrárselo de nuevo a sí mismo. La fragancia humana en sí, y de por sí, le era indiferente. Se trataba de una fragancia que podía imitar bastante bien con los sucedáneos. Lo que codiciaba era la fragancia de ciertas personas, aquellas extremadamente raras que inspiran amor. Tales eran sus víctimas. 39. En enero se casó la viuda Arnulfi con su primer oficial Dominique Drut, a quien de este modo promocionó a Maître Gantier de Parfumé. Se celebró un gran banquete para los maestros del gremio y otro más modesto para los oficiales. Madame compró un colchón nuevo para su cama, que ahora compartiría oficialmente con Drut, y sacó del armario su vestuario multicolor. Todo lo demás siguió como antes. Conservó el viejo y buen nombre de Arnulfi, conservó la fortuna indivisa, la dirección económica del negocio y las llaves del sótano. Drut cumplía a diario sus obligaciones sexuales y después se refrescaba con vino. Y Grenouille, aunque ahora era el primer y único oficial, continuó desempeñando el grueso del trabajo por el mismo salario exiguo, parca alimentación y pobre alojamiento. El año comenzó con el torrente amarillo de las casias, con jacintos, violetas y los narcóticos narcisos. Un domingo de marzo, quizá había transcurrido un año desde su llegada a Grasse, Grenouille salió para ver cómo seguían las cosas en el jardín de detrás de la muralla, en el otro extremo de la ciudad. Esta vez ya iba preparado para la fragancia. Sabía con bastante exactitud lo que le esperaba, y a pesar de ello, cuando la olfateó, ya desde el Port Neuf, a medio camino de aquel lugar de la muralla, los latidos de su corazón se aceleraron y notó que la sangre le bullía de felicidad en las venas. Ella continuaba allí. La planta de belleza incomparable había sobrevivido indemne al invierno. Estaba llena de savia, crecía, se expandía, lucía las más espléndidas inflorescencias. Tal como esperaba, la fragancia se había intensificado sin perder nada de su delicadeza. El perfume que hacía solo un año se derramaba en sutiles gotas y salpicaduras era ahora un fragante río ligeramente pastoso
que refulgía con 1000 colores y aún así los unía sin desperdiciarlos. Y este río, como comprobó lleno de dicha Grenouille, se alimentaba de un manantial cada vez más rico. Un año más. Solo un año. Solo 12 meses y este manantial se desbordaría y él podría venir a captarlo y a apresar la salvaje acometida de su perfume. Corrió a lo largo de la muralla hasta el lugar conocido tras el que se encontraba el jardín. Aunque al parecer la muchacha no estaba en el jardín, sino en la casa, en un aposento y detrás de las ventanas cerradas, su fragancia salía ondeando como una brisa suave y constante. Grenouille permaneció inmóvil. No se sentía embriagado o aturdido como la primera vez que había olfateado, sino lleno de dicha del amante que escucha u observa desde lejos a su amada y sabe que la llevará consigo al hogar dentro de un año. Verdaderamente, Grenouille, la garrapata solitaria, el monstruo, el inhumano Grenouille, que nunca había sentido amor y nunca podría inspirarlo. Aquel día de marzo ante la muralla de Grasse, amó y fue invadido por la bienaventuranza de su amor. Bien, es verdad que no amaba a una persona, ni siquiera a la muchacha de la casa detrás de la muralla. Amaba la fragancia, solo a ella y nada más, y únicamente como su futura y propia fragancia. Vendría a apoderarse de ella dentro de un año, lo juraba por su vida. Y después de esta extraña y solemne promesa, o juramento de amor, después de este voto de felicidad pronunciado ante sí mismo y ante su futura fragancia, abandonó el lugar con ánimo alegre y volvió a la ciudad por la Porte du Cours. Cuando yacía en su cabaña por la noche, evocó de nuevo el recuerdo de la fragancia. No pudo resistirse a la tentación, y se sumergió en ella para acariciarla y dejarse acariciar por ella de un modo tan íntimo, tan soñador, como si la poseyera realmente, y amó a su fragancia, su propia fragancia, y asimismo en ella durante una hora exquisita y embriagadora. Quería llevar consigo al sueño este sentimiento de amor hacia sí mismo, pero precisamente en el instante en que cerró los ojos, y solo habría necesitado un segundo para conciliar el sueño, la fragancia lo abandonó de repente y en su lugar flotó en la habitación el frío y penetrante olor del redil de cabras. Grenouille se asustó. ¿Y si esta fragancia que voy a poseer, se dijo, desaparece? No es como en el recuerdo, donde todos los perfumes son imperecederos. El perfume real se desvanece en el mundo, es volátil, y cuando se gaste, desaparecerá el manantial de donde lo he capturado, y yo estaré desnudo como antes, y tendré que conformarme con mis sucedáneos. No, será peor que antes, porque ahora entre tanto habré conocido y poseído mi propia fragancia, y jamás podré olvidarla, ya que jamás olvido un aroma, y durante toda la vida me consumirá su recuerdo como me consume ahora, en este mismo momento, la idea de que llegaré a poseerlo. ¿Para qué lo necesito entonces? Este pensamiento fue en extremo desagradable para Grenouille. Le aterraba que la fragancia que aún no poseía dejara de ser suya irremisiblemente cuando la poseyera. ¿Cuánto tiempo podría conservarla? ¿Unos días? ¿Unas semanas? ¿Tal vez un mes si se perfumaba con suma parquedad? Y después se vio a sí mismo agitando el frasco para aprovechar las últimas gotas, enjugándolo con alcohol a fin de no desperdiciar el menor resto. Y olió cómo se evaporaba para siempre sin remedio su adorado perfume. Sería como una muerte lenta, una especie de asfixia interna, una dolorosa y gradual evaporación de sí mismo en el repugnante mundo. Se estremeció. Le asaltó el deseo de renunciar a sus planes, de perderse en la noche y alejarse de allí. Cruzaría las montañas nevadas, sin descanso, recorrería 100 millas hasta Auvernia y allí volvería a rastras a su vieja caverna y dormiría hasta que le sorprendiera la muerte. Pero no lo hizo. Permaneció sentado y no cedió al deseo, pese a que era muy fuerte. No cedió a él porque siempre había sentido el deseo de alejarse de todo y esconderse en una caverna. No cedió a él porque siempre había sentido el deseo de alejarse de todo y esconderse en una caverna. Ya lo conocía. En cambio, no conocía la posesión de una fragancia humana, una fragancia tan maravillosa como la de una muchacha que vivía detrás de la muralla. Y aunque sabía que debería pagar un precio terriblemente caro por la posesión de aquella fragancia y su pérdida inevitable, tanto la posesión como la pérdida se le antojaron más apetecibles que la lapidaria renuncia a ambas, porque durante toda su vida no había hecho más que renunciar, porque nunca había poseído y perdido. Poco a poco se esfumaron las dudas y con ellas los estremecimientos. Sintió cómo la sangre caliente volvía a darle vida y cómo se apoderaba de él la voluntad de llevar a cabo lo que se había propuesto. Incluso con más fuerza que antes, porque ahora la voluntad ya no tenía su origen en un simple anhelo, sino que había surgido de una decisión medida. La garrapata Grenouille, colocada ante la disyuntiva de resecarse o dejarse caer,
Optó por esto último, sabiendo muy bien que esta caída sería la definitiva. Se acostó de nuevo en el catre, sintiéndose muy a gusto sobre la paja y bajo la manta, y considerándose un héroe. Sin embargo, Grenouille no habría sido Grenouille si un sentimiento fatalista, heroico, lo hubiera satisfecho durante mucho tiempo. Poseía para ello una personalidad demasiado tenaz, un temperamento demasiado retorcido y un espíritu demasiado refinado. De acuerdo, había decidido poseer la fragancia de la muchacha de detrás de la muralla, y si al cabo de unas pocas semanas la perdía, y la pérdida le causaba la muerte, no le importaría. Sería mejor, sin embargo, no morir y aún así continuar en posesión del perfume, o al menos aplazar todo lo posible su pérdida. Había que hacerlo durar más. Había que eliminar su volatilidad sin arrebatarle sus cualidades. Un problema de perfumería. Existen fragancias que se conservan durante décadas. Un armario frotado con almizcle, un trozo de cuero empapado de esencia de canela, un bulbo de ámbar, un cofre de madera de cedro poseen una vida olfativa casi eterna. En cambio otros, el aceite de lima, la bergamota, los extractos de narciso y nardo y muchos perfumes florales, se evaporan al cabo de pocas horas al ser expuestos al aire. El perfumista lucha contra esta circunstancia fatal, ligando las fragancias demasiado volátiles a otras más perennes, como si las maniatara para frenar sus propias ansias de libertad. Un arte que consiste en dejar las ataduras lo más sueltas posible a fin de dar al aroma prisionero una semblanza de libertad, y en anudarlas con fuerza para que no pueda huir. Grenouille había realizado a la perfección esta muestra de habilidad con la esencia de nardo, cuya efímera fragancia retuvo con minúsculas cantidades de algalia, vainilla, láudano y ciprés, prestándole así un auténtico valor. ¿Por qué no hacer algo parecido con la fragancia de la muchacha? ¿Por qué usar y derrochar en estado puro el aroma más valioso y frágil de todos? ¡Qué torpeza! ¡Qué grave falta de refinamiento! ¿Acaso se dejaban los diamantes en bruto? ¿Se llevaba el oro en pedruscos alrededor del cuello? Y era él, Grenouille, un primitivo ladrón de perfumes como Drut y demás maceradores, destiladores y exprimidores de pétalos. ¿Acaso no era el mayor perfumista del mundo? Se asestó un manotazo en la cabeza, horrorizado porque no se le había ocurrido antes. Aquella singular fragancia no podía usarse en bruto. Debía traerla como la piedra preciosa de más valor. Debía forjar una diadema fragante en cuya parte más elevada refulgiera su aroma, mezclado con otros pero denominándolos a todos. Elaboraría un perfume según todas las reglas del arte, y la fragancia de la muchacha, de detrás de la muralla, sería la nota central. Como auxiliares, como nota básica, mediana y alta, como aroma de punta y como fijador no eran apropiados ni el almizcle ni la algalia, ni el nerolí, ni la esencia de rosas. Esto por descontado. Para un perfume como aquel, para un perfume humano, se requerían otros ingredientes.